En el video pasado estuvimos hablando acerca de cómo ser amigos cuando queremos ser algo más, cómo relacionarse sin ser novios todavía. Y hablamos específicamente de esos niveles de amistad antes de entrar en un cortejo, o como lo llamamos actualmente, un noviazgo cristiano. ¿Y cuál es esa última fase para que estemos seguros de que ya podemos dar ese paso de formalizar las cosas? Vamos a aprender así muy rápido cómo reconocer la voz de Dios para elegir a esa persona con la que ya llevamos pasando esas etapas de amistad. Lo primero que tienes que hacer es someter la voluntad de Dios por encima de tu voluntad. Es muy importante que aprendas y te entrenes en la afinación de tu oído para reconocer la voz de Dios. Es por eso que antes de elegir dar ese siguiente paso con esa persona especial, desarrolles una intimidad con Dios. El objetivo de la oración es intimar con Dios y no recibir respuestas rápidas, porque no es el hecho de orar y decir, Señor, dime si sí o si no, y ya Dios te va a decir sí. Calma, porque cuando pretendes que Dios te responda, flash, lo que vas a hacer es romper esa comunicación de intimidad con el Señor a través de la oración. Y la idea de este punto es más intimidad y menos respuestas rápidas. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es estar dispuesto a escuchar. Y no preguntes a menos que estés dispuesto a aceptar esa respuesta de Dios. Importante también entender que Dios no puede gritarte. Y en ese punto quiero animarte para que cada vez que tú estés pidiéndole al Señor que te revele su voluntad, tengas tiempos de intimidad con el Señor. Y en esos tiempos de intimidad procura que no existan distracciones. Porque tal vez tú estás en tu trabajo, tienes 1000 cosas que hacer en tu trabajo, pero muchas veces olvidas que estás en un proceso de escuchar y de entender la voluntad de Dios y todo el tiempo estás corriendo. Todo el tiempo estás haciendo oficios si eres mujer y estás en casa, todo el tiempo estás con los niños, todo el tiempo estás con la cabeza llena de muchas cosas. Y por más que el Señor quiera guiarte y quiera decirte, oye Stephanie, esto y esto y esto, oye, si es para ti, ten fe, confía. Tú no lo escuchas porque tienes la cabeza llena de 1000 cosas. Dios no puede gritarte. Entonces es muy importante que tú pongas tiempos para hablar con el Señor, y guardar silencio es clave. No hables ni parlotees tanto cuando estás orando. Más bien habla corto, puntual y escucha lo que Dios quiere decirte. Otra cosa importante es buscar el cortocircuito de esa comunicación. Y este cortocircuito es como el teléfono roto. Si ustedes lo han jugado, saben que desde el momento en que se comienza el teléfono roto, al comienzo se dice una cosa y luego al final se termina diciendo otra cosa. O siempre hay como algo que interrumpe y hace como ese corto para que esa comunicación, o sea, friki. En nuestro caso, pueden ser algunos pecados que no, pues hemos resuelto. O que de pronto ya están resueltos, pero los seguimos cometiendo. O de pronto le decimos al Señor, sí, Señor, yo voy a hacer todo lo que tú me digas para tener una relación sentimental exitosa. Sí. Pero solamente lo dices por decirlo, mas no está en tu corazón ni es una decisión genuina. Eso también genera un corto en la comunicación. Lo otro que debes tener en cuenta es que debes estar dispuesto a hacerle caso al Señor en todo lo que Él te dice. Y esto va muy conectado a la parte de mantener un equilibrio entre Dios y de la Biblia. La lectura de la palabra es muy importante, es esencial, es algo que no puedes negociar. Y si el Señor te dice a la derecha, te vas a la derecha. Si te dice a la izquierda, te vas a la izquierda. Si te dice, ponte esta camisa de este color, te pones la camisa de ese color. El Señor te dice, escríbele a esa persona y dile esto y esto. Vas a escribirle a esa persona y le vas a decir lo que el Señor te está diciendo. O sea, irte de verdad detrás del Señor en todo es algo que te ayuda mucho a afinar el oído para que lo puedas escuchar. Ahora, ¿cómo suena la voz de Dios? Podemos pensar que es como un trueno. Y entonces aquí
va a venir a hablarme cara a cara. Ok, puede pasar, sí, pero no a todos les pasa de esa forma. Y Dios utiliza diferentes formas de hablarnos. Entonces, hay muchas formas en las que podemos identificar cómo suena su voz. La primera que podemos sentir es cuando Él te habla de manera directa y personal. Entonces, relacionándolo con el ejemplo anterior, es aquello interno que tú sientes que te está hablando. Y si te dice, ve a la derecha, te vas para la derecha. Vete a la izquierda, te vas para la izquierda. Es como una voz, es como un algo de verdad sobrenatural que tú sientes, literalmente, que tú sientes que te está diciendo. Esa es una forma en la que Dios habla de manera o con una dirección personal. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y entras en el devocional y empiezas a meditar, Dios puede utilizar la voz del Espíritu Santo para hablarte. O en medio de tus propias meditaciones como ser humano, que tú identifiques que un versículo te está llevando a aprender algo, sigue siendo la voz de Dios la que te está hablando. Dios se comunica a través de las circunstancias también. Algo que les quiero compartir personalmente es que a mí me funciona mucho decirle al Señor en oración, cuando quiero que se haga su voluntad en algo, le digo al Señor que ponga las cosas en orden. No más. O sea, Señor, que esta situación específica, sé tú poniéndole el orden a esta situación, que haya un orden y que yo pueda ver que las cosas se están dando por sí mismas, que tú las estás haciendo sin necesidad de que yo mueva un dedo o haga un super, hiper, mega esfuerzo. Eso me permite entender de que cuando en las circunstancias pasan cosas y se ordenan las cosas de cierta forma en donde yo no tuve que mover ni un dedito, Dios está hablando y Él está en medio de eso. Otra forma en la que Dios puede hablarte a ti es por medio de la comunicación corporal, es decir, otros cristianos. Dios se comunica por medio de hombres y mujeres que son temerosos de Él, que lo tienen a Él en su corazón. Entonces aquí podemos entrar a hablar de padres, de líderes, de pastores, e inclusive Dios muchas veces utiliza personas que son inconversas para decirnos algo que Él quiere que nos digan. Ahora, en este punto hay que tener mucho cuidado, porque no es el hecho de que entonces tú vas a tener tu amiga inconversa y todo lo que ella te diga, entonces pues va a ser palabra de Dios. No, pero una que otra vez. O sea, si el Señor hace hablar las piedras, Él hace hablar lo que sea, con tal de que tú puedas escuchar su dirección. Otra manera es la comunicación sobrenatural. Y aquí sí hablamos más acerca, pues ya, de verdad, de esa voz audible, ¿no? De esa voz de trueno o de cosas sobrenaturales. Supongamos que puedas tener como una experiencia sobrenatural con ángeles o con sueños o visiones o cosas de verdad ya sobrenaturales fuera de lo normal que Dios utilice para revelarte su voluntad. Si tú tienes esos dones, esas habilidades para identificar la voz de Dios de esa manera, buenísimo, porque es una forma en la que Él lo confirma más directamente. De 8 diferencias que te pueden ayudar a identificar cuando eso que tú estás escuchando viene de Dios y cuando viene de Satanás. Entonces ponle mucha atención. La voz de Dios te aquieta, es decir, te da paz, te da tranquilidad. En cambio, la voz de Satanás te apresura, te pone como en un estado de ansiedad. La voz de Dios te dirige, en cambio la voz de Satanás te empuja. La voz de Dios te da confianza, en cambio la voz de Satanás te asusta. La voz de Dios te ilumina, es como lo que dice la palabra, que su palabra es una lámpara para nuestros pies. En cambio, la voz de Satanás te confunde de una manera tremenda. La voz de Dios te anima, la voz de Satanás te desanima. La voz de Dios te consuela, en cambio la voz de Satanás te preocupa, y mucho. La voz de Dios te calma, en cambio la voz de Satanás te obsesiona. Y por último, la voz de Dios te libera, en cambio la voz de Satanás te condena. En ese orden de ideas, espero que a partir de este video tú puedas empezar a identificar la voz clara de Dios con respecto a tu situación sentimental. Yo espero que este video te haya bendecido un montón, que lo puedas compartir. Recuerda que nos vemos por mis redes sociales y en un próximo video. Un abracito, chao.